hacer la presentación de Soberanis Reyes, abogada y gerencia política y doctorado de la Universidad Rural. Fue diputada de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la actual Constitución Política de la República. Es la primera mujer en desempeñar el cargo de ministra de Trabajo y Previsión Social. También es la primera mujer en presidir el Congreso de la República de Guatemala, años 91-92, me parece. Y en el servicio público también se desempeñó o se ha desempeñado como secretaria presidencial de la Paz y comisionada presidencial para el Sistema Nacional de Diálogo. Fue candidata presidencial promulgada por el Frente Democrático Nueva Guatemala, es me parece en 99. Sí, ¿cuántos? Ha sido coordinadora de Convergencia Ciudadana de Mujeres e integrante de la iniciativa Más Mujeres, Mejor Política. Actualmente trabaja como consultora independiente en análisis estratégico y también como docente en la Universidad Rafael Landívar. La conferencia del día de hoy, sí. Presidenta del Congreso. Sí, sí. Candidata a presidenta. Sí, sí. ¿Lo mencionaste? Sí, sí. Sí. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida y preguntarle si recuerdan cuál es el nombre de la conferencia de hoy. Catalina, bienvenida. Le dejo a usted aquí el micrófono. Lo que usted solicite lo puede pues señalar aquí con mucho gusto. Estaremos aquí atendiéndole. Aquí sí me voy de cara. Podemos acercar la computadora ahí si le parece más fácil. ¿Le parece si la acerco? Solo tiene que presionar la barra espaciadora. Sí, también. Cualquiera. Buenos días, amigas y amigos. Bueno, siempre se acostumbra a hacer presentación, pero como ustedes ya nos conocemos bastante, ¿verdad? Con casi todas y todos ustedes, así que para mí es un enorme gusto y sobre todo le agradezco a Rafa Arriaga, que tengo muchísimo cariño también. Nos conocimos en la Constituyente, me considero su amiga, y él para mí es un gran amigo, así que cuando él me dijo que si yo pues, podía facilitar una jornada del Instituto Somos Dignidad, pues yo le dije que con mucho gusto. Pues solamente teníamos ahí un problemita con fecha y pues pensamos originalmente en la semana pasada, pero estamos en esto. Así que yo les agradezco muchísimo que hayan venido, sobre todo su interés por participar acá, porque lo que nos demuestra es su compromiso, sobre todo que habemos guatemaltecas y guatemaltecos que tenemos sentido de servicio a la comunidad y compromiso para con la sociedad guatemalteca. Así que yo continúo sintiendo esa vocación, ese compromiso hacia nuestra sociedad, y por eso es que pues siempre, aunque ya no participo tan activamente en el movimiento de mujeres, continúo siempre apoyando en lo que puedo, más bien acompañando. Bien, la agenda que vamos a desarrollar hoy nos va a dar de la presencia de las mujeres en cargos de decisión política en el mundo. Después vamos a hablar de la participación política de las mujeres en Guatemala, también con datos, como en la ley electoral y de partidos políticos están establecidos los derechos de las mujeres y los desafíos que tenemos todavía por delante. Aquí podemos ver en este mapa mundi cómo está la participación política de las mujeres en cargos de decisión, y va desde el azul profundo hasta el anaranjado. Si vemos a Guatemala está con un celestito pálido, quiere decir que tan mal no estamos, por lo menos en relación con la participación en gabinete estamos en el 38%, en el puesto 38 en comparación con otros países del mundo. Y ahora vamos a ver otros datos del mundo. Aquí encontramos que, muy reciente, a 12 de septiembre de este año, hay 29 países
donde 32 mujeres se desempeñan como jefas de Estado. Pero, sin embargo, al ritmo actual, si seguimos así en el escenario tendencial, faltarían 130 años para alcanzar la paridad. Solo 19 países están presididos por una jefa de Estado y 22 países tienen jefas de gobierno en América Latina. Según ONU Mujeres, al 1 de enero de 2025, las mujeres representan 22.9% de gabinetes dirigidos y ministerios que lideran algún área política. Solo hay 9 países en los que las mujeres ocupan el 50% o más de los cargos de ministras y dirigen áreas políticas. Las 5 carteras más ocupadas por las ministras son Mujer e Igualdad de Género, lógicamente, Familia e Infancia, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social y Cultura. Como ven, más que todo, aquellas áreas que tienen que ver con el cuidado, asociadas a la familia, a la esfera privada. Es decir, no son las carteras, digamos, en general, sino casi siempre a las mujeres se nos asignan carteras relacionadas con lo social, la familia y el cuidado, como prolongando nuestro rol que hacemos en la casa. Las 5 carteras, únicamente el 27% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Este porcentaje aumentó desde el 11% registrado en 1995 y aquí, con el nivel de avance actual, la paridad en los organismos legislativos se lograría no antes de 2063, así que también vamos lejos de la paridad en el ámbito parlamentario. Sobre 145 países, las mujeres constituyen más de 3.035.1% de representantes en los cuerpos deliberativos locales, quiere decir en los consejos municipales, en las corporaciones municipales para el caso de nuestro país, y solo en 2 países han alcanzado el 50% y en otros 26 más del 40% en gobiernos locales. Aquí la situación está un poco mejor. Ahora, ¿cómo estamos acá en Guatemala? Puramente. Tenemos pues la segunda vicepresidenta de la República en nuestra historia. Representamos la mayoría de la población, pero también la mayoría en el padrón electoral. En el padrón electoral somos más de la mitad, con el 54%, pero nuestra representación todavía es minoritaria. O sea, para tener derecho a votar, es decir, a elegir, somos más, estamos empadronadas, y no quiere necesariamente decir eso que lo vamos a ejercer, pero tenemos el derecho. Pero para ser electas, ya vemos que la baja representación política nos coloca en general en el puesto 115 de 193 en la clasificación mundial de mujeres en los parlamentos de la Unión Interparlamentaria. La población, ya dijimos, somos el 51.59 de mujeres, pero además hay mujeres indígenas, muchísimas mujeres indígenas en esa población. En los últimos 38 años, solo 13 mujeres indígenas han sido electas como diputadas al Congreso. Solo 7 han ocupado un cargo en la Junta Directiva. Ninguna mujer xinca, garífuna o afrodescendiente ha ocupado estos cargos. El equipo ministerial del presidente está formado por 14 funcionarios y de esos 14 funcionarios hay 5 mujeres ministras y una secretaria privada. La presencia de las mujeres en viceministerios aumenta un poco más, sube a 44.7 y se destaca una mínima participación de nuevo de mujeres indígenas y ninguna garífuna. En el sistema de consejos de desarrollo y en los comunes, las mujeres representan el 26% y en los COCODES participan en un 27%. También hay participación de las mujeres en los consejos de desarrollo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que da seguimiento a la Convención
para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que se llama CEDAW, hace periódicamente evaluaciones de cada uno de los países y ha destacado que lo que más está afectando actualmente la participación de las mujeres es la violencia de género y los obstáculos para la participación. Y también ha expresado su preocupación por la baja participación de mujeres y mujeres indígenas y recomienda adoptar la paridad en la estructura de los partidos políticos, en las listas de candidatos, además de que aconseja que se deben implementar sanciones y medidas de protección contra la violencia política hacia las mujeres. Acá vemos cómo estamos en cuanto a representación de escaños en las mujeres, cómo ha evolucionado de 2011 a 2023. Empezamos en 2011, ya pues empezamos solo 3 mujeres en la constituyente. Después creo que fuimos 8 en la primera legislatura y así fuimos poco a poco avanzando. Bueno, ya para 2011 habíamos llegado al 12%. En 2015 un puntito más, 13%. En 2019 un pequeño salto a 18%. Y en 2023 a 20%. Eso nos dice pues que esa tendencia del mundo a que va muy lento el avance de las mujeres en la participación en la toma de decisiones también ocurre en Guatemala. La proporción de mujeres electas alcaldesas era 1.8 en 2011, 2.1 en 2015, 3.2 en 2019 y 3.5 en 2023. Proporciones de mujeres en el máximo tribunal de justicia empezó con 7.7, subió a 38 en 2015, a 54 en 2019 y a 58 en 2023. Es decir, que en la administración de justicia hay mucha presencia de mujeres como juezas de primera instancia, como magistradas en la Corte de Apelaciones y en la propia Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces vemos pues cómo la evolución pues afortunadamente es positiva, pero va extremadamente lenta. Aquí tenemos en gráficas esa evolución de la representación de las mujeres guatemaltecas en el Congreso y vemos que de 1986 hasta la fecha ocuparon 18 escaños en el Congreso. Ninguna mujer xinca o afrodescendiente ha estado en este cargo. Y para el periodo actual, periodo legislativo actual, que esté un año en la Junta Directiva, una mujer indígena integra la Junta Directiva, la licenciada Sonia Gutiérrez Raguay, diputada por el partido UNAC. Bueno, acá tenemos a las alcaldesas, por cierto, miren, muy jóvenes y muy bonitas además, ¿verdad? Entonces, estas son las 12 mujeres electas alcaldesas, 2 jóvenes, y vemos a una alcaldesa indígena que es Cándida González Chipil, alcaldesa de San Pedro La Laguna de Sonora. Entonces vemos también ese lento avance de las mujeres en la participación, en la toma de decisiones en el ámbito del poder local. Perdón, ¿y por qué están unas en amarillo y unas en verde? No sé, es un informe de ONU Mujeres. Ahora acá, ¿en dónde están las mujeres electas alcaldesas? Una en Escuintla, 2 en Guatemala, 2 en Huehuetenango, 1 en Retarduleo, 3 en San Marcos, 1 en Santa Rosa, 1 en Sololá y 1 en Zacapa. Si vemos donde hay más mujeres alcaldesas es en el área occidental, lo cual nos indica también unas ciertas tendencias a darle una mayor confianza a la mujer para que sea electa en cargos de toma de decisión en el poder local. Y si tuviéramos el mapa del sí y el no de la reforma constitucional, se parecería mucho a ese mapa que presentamos.
tiene mucho que ver, digamos, el pensamiento abierto, el pensamiento progresista, con el impulsar, promover, facilitar la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas jóvenes, es decir, de los actores sociales subalternizados en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo es la representación de las mujeres por bancadas en el Congreso? Esta es también muy interesante. Ahí podemos ver que en Semillas son el 43%, en Vamos el 15%, en UNE el 11%, aquí se lo miro, en Valor 36%, en Viva 9.1%, en Bien 25%, en Voz 25%. Bueno, nosotros las 3 diputadas son mujeres, así que son las 100%. El señor que vendía huevos llegó apoyó mucho la participación de las mujeres. Victoria tiene 33%, Elefante 50%, porque una mujer es varón, y Winac, pues una mujer. Entonces, de 32 mujeres, 17 bancadas únicamente. Ahí también tenemos problema con el dato, tendríamos que contar aquí. Las 6 bancadas que no tienen mujeres son Cabal, Todos, Azul, Creo, Cambio y Unionista. La bancada Semilla fue el único partido que postuló paridad y alternancia, y por eso es que tiene más candidatas porcentualmente. Los derechos de las mujeres en la ley electoral. Desde hace muchos años, yo fui la primera ponente en 1993 de la primera acción afirmativa con un porcentaje mínimo de 30%, era lo que pedíamos porque no estaba muy propicio el escenario como para pedir más, pero para empezar con un porcentaje mínimo de participación de las mujeres, y Obdulio Chinchilla presidía la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos. No pasó ni siquiera de la comisión ni propuesta. Y pues así hemos seguido sucesivamente las mujeres apoyando a las mujeres parlamentarias, que ya no estamos allá, pero que formamos parte del movimiento de mujeres, para que se avance. Fuimos planteando más porcentaje, pero actualmente, es decir, lo que se está planteando es la paridad, es decir, la paridad y la alternancia. Es decir, que a un cargo ocupado por un varón siga una mujer, varón-mujer, o sea, lo que se llama trenza, o intercalando mujeres y hombres en los listados, ¿verdad? Eso también se está planteando ya para los pueblos indígenas, que en los distritos electorales en donde la mayoría de la población sea indígena, que hay 180 municipios en donde la población indígena es más del 50% en el país. Entonces, que haya también proporcionalmente una participación de los pueblos indígenas, que también tiene que tener alternancia de hombre indígena a mujer indígena, y con, desde luego, si hubiera para población xinca o, pues, desde luego, mestiza, ¿verdad? En la ley electoral y de partidos políticos, o sea que, digamos, en mi lectura, en un municipio donde hubiera el 85%, que lo hay, de población indígena, ahí más bien los mestizos tendrían que tener esa participación, ¿verdad? Pero bueno, así lo vemos. ¿Cómo está ahorita la ley electoral? Las obligaciones de los partidos políticos, como obligación propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional, y para ello los partidos podrán impulsar la participación femenina y demás sectores. No se los prohíbe, ¿verdad? O sea, pueden, si quieren, ¿verdad? Es así como está. Los partidos políticos y los comités cívicos tienen la obligación de formular un programa de gobierno que responda a las necesidades de la ciudadanía en materia de género. Esto está en el reglamento de la ley electoral. Para la integración de juntas electorales y juntas receptoras de voto, se debe considerar la diversidad sociocultural y el equilibrio de género. Se prohíbe a los medios de comunicación utilizar la figura de las mujeres o de cualquier persona en detrimento de su dignidad. Entonces, esto es lo que
está actualmente en la legislación electoral. Y de hecho, en las juntas departamentales, sobre todo en juntas electorales departamentales, las mujeres participaron masivamente en la elección de 2023 y muchísimas mujeres también de sociedad civil participaron en la observación electoral. O sea, ahí hemos visto un incremento, digamos que las mujeres voluntariamente aceptan el responsabilizarse, por ejemplo, de todo el tema de observación electoral por un lado y de control electoral por el otro. Bueno, ¿por qué es importante la participación igualitaria de las mujeres? Primero, porque debemos asegurar que toda persona, sea hombre o sea mujer, sea joven, sea adulto mayor, sea cualquier edad, de cualquier procedencia, pueda participar y si quiere participar tenga oportunidad. Porque en la Constitución pusimos un artículo, las 3 mujeres, es decir, logramos que el artículo fuera aprobado, porque no lo poníamos solas nosotras. En el artículo 4 dice igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades. Porque no es lo mismo simplemente decir igualdad de derechos y obligaciones, pero la oportunidad. Por esa razón, las mujeres agregamos eso a la clásica Declaración de los Derechos y Responsabilidad, la oportunidad, para que luego, si aprobaban acciones afirmativas, no pudiesen decir que era inconstitucional, porque esa palabra oportunidades da la posibilidad de la acción afirmativa. Asegurar la participación equitativa y significativa de las mujeres mejora la calidad y la integridad de las elecciones. Una verdadera democracia no puede existir si toda la ciudadanía no tiene acceso equitativo al proceso electoral. La igualdad de género también promueve la confianza pública en la democracia y la participación equitativa en las elecciones es un derecho humano. Eso no es porque las mujeres seamos naturalmente más buenas que los varones. Podemos ser tan buenas o tan malas, tan incapaces o tan capaces como cualquiera. El hecho es que por ser mujer no se nos impida el tener algo que a los varones no les piden, ¿verdad? Es eso, de eso es de lo que se trata. Las reformas en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Como ustedes saben, desde hace 2 elecciones, por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, cuando termina una elección, hay que organizar una comisión de actualización y modernización electoral para ir identificando las falencias que tuvo en ese proceso electoral la ley e identificar también qué cambios es necesario hacer para que el próximo proceso electoral, el marco normativo sea más adecuado, garantice la participación, garantice también la legitimidad de los resultados. Entonces ya llevamos 2 elecciones que al terminar se forma la Cámara. La comisión entonces se convoca por el Tribunal Electoral y promovió el diálogo de diversos actores para proponer reformas a la ley. Ahí participa mucha sociedad civil, no solamente los partidos políticos que están naturalmente convocados, pero no solamente los partidos, la sociedad civil, no solamente lo que se llaman grupos de presión, los movimientos de mujeres, las organizaciones de pueblos indígenas, los liderazgos, participa la empresa privada, participan los medios de comunicación, porque están muy interesados en liberar los controles que hay sobre la propaganda durante el proceso electoral. Los medios de comunicación son muy activos también en esta Cámara. Entonces, cuando terminó este mecanismo, que dura más o menos unos 2 meses, el Tribunal Supremo Electoral consolidó las propuestas de las organizaciones, los resultados de las mesas y el análisis de viabilidad jurídica en una sola iniciativa de ley que fue entregada al Congreso el 17 de abril. Esa propuesta incorpora los principios de paridad, alternancia e inclusión de los pueblos indígenas, elementos que no han sido contemplados en la legislación electoral del país hasta ahora. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral ya hizo suyas las propuestas de sociedad civil de mayor inclusión
Guatemala podría avanzar hacia lo que le llamamos una democracia 50-50. Bueno, aquí está la propuesta concreta del Tribunal Supremo Electoral en esa materia. Eso está en la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahí se plantea que se adicione el artículo 212 bis para que quede así, paridad y alternancia en la representación. Las listas de postulación para candidatos a diputados por distritos deben estar integradas paritariamente por hombres y mujeres. El orden de postulación debe alternarse de manera que a una posición ocupada por una mujer la siga de un hombre y viceversa. En el 212 ter, es decir, se agregaría al 212 uno más que se llama ter, la inclusión de pueblos indígenas en la representación. Las listas de postulación, aquí para todos, vuelve a decir, debe estar integrada de forma proporcional, respetando la composición étnica de cada lugar donde se presente planilla. Ahí, en primer lugar, deberá ser ocupado por un representante de la población mayoritaria de ese ámbito y ir siempre con la alternancia. En el sistema de organizaciones políticas se propone una reforma al artículo 22 que quedaría propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país, y para ello los partidos deberán respetar la participación paritaria de hombres y mujeres, el principio de inclusión de los pueblos indígenas y de todos los sectores del país en la conformación de sus listados de candidatos a cargos de elección popular. Les comento que ya organizaciones de jóvenes y organizaciones de personas con discapacidad están promoviendo también el ser incluidas en los listados de participación, sobre todo en Guatemala, que es un país que todavía tiene un bono demográfico muy grande, o sea, todavía la población más joven es mayor que la población de alto mayor. ¿Cuáles son los desafíos? Porque no basta la formalidad del cambio de la norma, porque las mujeres tienen tres tipos de desafíos que enfrentan para su mayor parte. Primero es el desafío económico, es decir, que en general las mujeres también estamos en desventaja en el ámbito económico, porque por el mismo trabajo en promedio una mujer gana el 30% menos que un hombre en la misma posición con el mismo trabajo. Eso demostrado en las encuestas. Hay más hombres que mujeres afiliados a la seguridad social, porque la mayor parte de las mujeres están en el sector informal de la economía y por lo tanto no tienen trabajo en condiciones de seguridad social. Entonces, en el ámbito económico eso ya es una gran limitación para una mujer participar y postularse. Para empezar, porque los partidos lo primero que piden es la cuota, es decir, cuánto cuesta la candidatura, así de claro, ¿verdad? Entonces, las mujeres están en absoluta desventaja, por lo tanto, la sostenibilidad económica es uno de los primeros problemas. El acceso efectivo a los medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la comunicación, también los estudios sobre el acceso a la tecnología, se ha demostrado que hay más hombres, aunque hay más mujeres que tienen celulares, hay más hombres que utilizan las redes sociales y que aprovechan todas las ventajas de la tecnología. El desarrollo de capacidades sobre materias estratégicas de la agenda nacional o local. Ahí hay una cosa que yo he planteado mucho y es, miren, no le hablen a las mujeres solo de problemas de mujeres. Hablemos de los problemas nacionales, hablemos del problema de la defensa, de lo que acaba de mencionar el amigo Jorge, de la política internacional. O sea, necesitamos mujeres que sepan de política internacional, que sepan de defensa, que sepan de seguridad, que sepan de otras materias que no son las tradicionales, vinculadas al cuidado, a las tareas del hogar, así las mujeres necesitan a alguien que cuide a los niños. Está bien y lo necesitamos, porque eso nos libera también, pero no solo eso. Es muy importante que las mujeres podamos prepararnos en todas las materias de la política.
Fortalecimiento de habilidades para el discurso político y el manejo efectivo de campañas políticas. Miren, la oratoria no se ha eliminado de la comunicación política. El discurso político es algo que se debe preparar. Yo, fíjense que las diputadas, cuando las escucho hablar en el Parlamento, discúlpenme, pero no piensan que están gritando en una tarima y vean el discurso de cualquier diputado. Esa señora no le enseñaron cómo se habla en público. Pues si vamos a estar en un grupo, tenemos que saber cómo hablar en público, ¿verdad? Entonces, también las mujeres tenemos que prepararnos, porque además, en general, cuando la mujer está muy limitada al ámbito privado, tiene temor de hablar. Primero, porque no le ponen atención. Miren, en el gabinete, yo he estado en 3 gabinetes. ¿Sabe qué hacían las mujeres cuando hablaba la persona de la Secretaría de la Mujer o la de Seguridad Alimentaria, que también ponen mujeres? Se ponían a ver su celular, los ministros y los secretarios. Así, ¿no? La más mínima atención. Y ya de por sí tenemos que plantear cosas que despierten el interés y que no vamos a hablar otra vez, miren, a las mujeres hablar de sus temas. Tenemos que poder hablar de todos los temas, y también tenemos que aprender, digamos, las técnicas para poder ser escuchadas. La ausencia de un marco jurídico de igualdad, pues ya lo dijimos con las leyes. La carencia de redes permanentes de apoyo político y personal, porque la primera cosa que una mujer que tiene familia es con quién tiene que dejar a los niños. Esa no es preocupación de un varón que va a una reunión política. Él se va y ya sabe que va a tener su cena de regreso, ¿verdad? Pero una mujer, porque casi todas las reuniones además las hacen de noche, ya también implica a veces incluso un riesgo para la mujer de violencia. Entonces, no tiene apoyo. Yo, cuando me han entrevistado, si yo no había tenido otras mujeres, porque fueron otras mujeres las que me apoyaron, mi suegra, mi tía política, mis hermanas, yo no hubiera podido dedicarme tan de lleno al servicio público, si trabajaba hasta 14 horas a veces. Entonces, fíjense ustedes cómo también es una desventaja para las mujeres no tener apoyo. Por eso es que, por ejemplo, que haya centros de cuidado infantil, no solamente para trabajadoras mujeres, sino también para trabajadores hombres, porque se puede volver como un boomerang y ya no contratan mujeres. Fíjense, cuando tienen que tener un número, tendrían que poner lo que antes se llamaba guarderías y ahora se llama cuidado infantil, entonces no llegan al punto en donde tengan que poner. Entonces es preferible que ese beneficio sea para hombres y mujeres, para padres y madres que tengan niños pequeños. Así se va cambiando un poco el imaginario, pero también se van cambiando las instituciones. Y otro obstáculo es la existencia de los topes estructurales en los partidos políticos de discriminación, de acoso. Yo, al principio, cuando yo era muy jovencita, yo entré a la política de 20 años. Yo sufrí acoso y hostigamiento, bullying, precisamente por ser mujer, porque como pues la competencia por el poder no es una competencia fácil. Entonces, pues la mayor parte de mis compañeros eran varones y me hostigaban abiertamente. Se burlaban, en fin, ya se imaginaron todo lo que uno tenía que decir. Y pues Rafa sabe lo que me tocó pasar para lo de la presidencia del Congreso, porque estuvo en una de las reuniones donde me dijeron que yo no podía ser presidenta del Congreso. ¿Verdad, Rafa? ¿Te acordás? Sí, es claro. ¿Sí? Me pusieron ahí en un círculo cerrado y me dijeron, no, todavía no, la competencia no. ¿Verdad? ¿Sí? La combinación del trabajo político con el trabajo reproductivo y de cuidado, las jornadas dobles, múltiples de las mujeres, no importa tan avanzada sea nuestra posición en la sociedad, en la política, en la administración, siempre se considera que nuestra responsabilidad principal en el hogar es los padres especiales apoyan, aportan. Siempre dicen, voy a ayudarle con los quehaceres a la mujer, ¿verdad? No se considera una responsabilidad compartida, aunque ambos provean al hogar, aunque ambos provean
también lleven tareas al hogar. Bien, entonces vamos a terminar con esto, la construcción de una política inclusiva a través del liderazgo. La participación de las mujeres fortalece y profundiza la calidad de la democracia, promueve una distribución más justa. El liderazgo de las mujeres contribuye al cambio cultural porque lo que no se ve parece que no existe. Solo visibilizar más mujeres en cargos públicos ya empieza la sociedad a acostumbrarse a ver con otros ojos a las mujeres. Las acciones afirmativas y de paridad incrementan el número de mujeres que si fuera por lo natural ya vimos que puede llevar hasta 160 años. La construcción de alianzas con otros movimientos es estratégica. Me han preguntado también cómo fue que finalmente usted llegó. La verdad es que llegué a construir una alianza con los diputados distritales, porque en los partidos a los diputados les dicen los del área rural, los diputados de los pueblos. Los diputados nacionales son como considerados una categoría mayor que los diputados distritales, entonces siempre tienen preferencia los diputados nacionales para ocupar cargos en junta directiva, en comisiones, y a los distritales ya los ponen en otras comisiones, ¿verdad? A las mujeres la misma, a los diputados indígenas peor. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en la última oportunidad en que perdí por un voto? 2 votos más bien. En esa oportunidad me alié con los diputados indígenas, con los diputados distritales, y paradójicamente las mujeres no me apoyaron porque estaban en otra corriente interna de mi propio partido, apoyando a otro precandidato presidencial. Pero eso es así. Y no por eso yo creo que las mujeres somos traidores. No, pues sí, pensamos diferente y no me apoyaron, ¿verdad? Pero bueno, resultó que casi que me convertí en una figura emblemática, ¿verdad? Porque siempre que trataba yo con más militancia que muchos compañeros, con más de 20 años de trabajo político, con pues formación académica, con trabajo de base, porque empecé pegando papelitos en los postes, visitando casa por casa la ruedita, el gallito, todo eso. Pero cualquiera recién llegado, no, usted tiene que hacer cola. Voy a hacer la cola. Bueno, ya voy llegando. Fíjese que ahora pensamos que otra persona. Pues la última fue cuando pensaron que por esa división interna nos hacían falta esos 2 diputados para la mayoría. Y pues no, ¿verdad? Los compañeros de mi partido le hablaron a nuestros aliados para que no me apoyaran. Mis compañeros de partido le hablaron a los que siempre nos apoyaban para que a mí no me apoyaran. Entonces, pues claro, ya me fui convirtiendo como en una especie de víctima, y a la siguiente legislatura, cuando mi partido ya no era mayoría, entonces todos los partidos dijeron, bueno, si la DC quiere la presidencia, solo la apoyamos a Catalina Soberanes. Así fue que llegué, con el apoyo de todos los partidos, y casi así como que mi propio partido, ¿verdad? Entonces, pues, ya que más les puedo contar, ¿verdad? Que sí, he tenido experiencia en vivir en carne propia, ser mujer, y que por ser mujer me digan, no, usted no puede entrar, usted no puede hablar, usted esto, usted lo otro, y ya no digo más. Ahí dice algo Walt Disney. Bueno, entonces ya terminé. Gracias. ¿Con azúcar? Bueno, vamos a abrir el espacio a las intervenciones, a la interacción. Tenemos ahí unos 35 minutos 40 de interacción, y siempre rogándoles a mis compañeros, compañeras, visitantes que por primera vez están el día de hoy, que las preguntas que se hagan sean en el menor tiempo posible, ¿verdad? No más de un minuto. No más de un minuto para formular la pregunta. Es comprensible que tengamos también la intención de externar opinión. En algunos casos es ampliar, dicen algunos, otros dicen un anexo. No,
la idea no se trata de esto, es decir, tenemos un tiempo bien corto, tenemos un conferenciante, una conferenciante con alta calidad, con una trayectoria impresionante, y la idea es que podamos escuchar y aprender e intercambiar a base de preguntas de la experiencia que tiene para compartirnos. Entonces, en ese sentido, minimicemos las intervenciones opinativas, ¿verdad? Y concretémonos en hacer preguntas. Preguntas que nos van a servir para, pues, permitir que la expositora el día de hoy pueda ampliar ella la exposición. ¿Sí? Entonces, bueno, no más de un minuto, voy a ceder la palabra ahí a Rafa, que hace también en la antesala, y luego vamos, mano levantada por aquí, luego por aquí allá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con Héctor. Bueno. Bueno. Muchas gracias, Edgar. Como siempre decimos, compañeras y compañeros, a todos muy buenos días, y especialmente a la compañerita Catalina, que nos dio la oportunidad de escucharla, porque si en Guatemala hay limitaciones, deficiencias de diverso tipo para fortalecer la participación femenina, obviamente por esas limitaciones hay pocas mujeres que están hoy día en la capacidad de hacer presentaciones de esta naturaleza, con esa historia y con esos antecedentes que Catalina tiene. Casi no, yo diría en Guatemala no lo hay por ahora, definitivamente. Entonces, sí, es importante que, aparte de esta introducción que yo hago siempre, es importante que las compañeras y compañeros que estamos aquí hagan preguntas y alguna opinión, como dice Catalina, pero bastante corta. Tratemos de no hacer exposiciones, porque si paramos haciendo exposiciones sobre un tema, nos llevamos 15 minutos cada uno, y de aquí ya no es desayuno, sino es almuerzo y a saber qué más, ¿verdad? Así es que, dicho eso, sería interesante entonces, casi que emulando lo que acabo de decir, plantearle a Catalina lo siguiente. En la política actual, voy a hacer dos consideraciones sobre el mismo tema, pero con una variante. En la política nacional actual, ¿cuál es su opinión? No estamos buscando, provocando a la expositora o al expositor para que critique al gobierno como tal. No, esto es un instituto de formación política. No estamos buscando eso, de una vez lo aclaro. Pero sí, las opiniones son válidas. Entonces, en la política actual, ¿cómo vería ella la gestión de la actual vicepresidenta de la República, Karen Herrera, y qué consejos le podría dar a ella? Y de la mano también, ¿verdad? ¿Qué consejos le podría dar a la mujer guatemalteca para motivar, incitar, propiciar su propia participación en política? Estamos claros que la ley tiene que evolucionar, estamos claros que nuestra formación política en Guatemala tiene que evolucionar, porque la formación política, que es una manera más técnica de hablar de educación, es una de las cosas que tiene que evolucionar en este país en muchos sentidos, no digamos en el de la paridad de participación entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, de manera pues que serían dos consideraciones, una en relación a Karen Herrera, la actual vicepresidenta, y la otra, ¿qué consejos o qué opiniones le podría dar usted a la mujer guatemalteca? También esas son esas dos consideraciones que van de la mano prácticamente, y le vamos a agradecer si nos hace el favor de comentar sobre ellas. Bueno, gracias. ¿Quieren que hagamos una ronda de 3 y luego a contestar? ¿Está bien? Sí. Sí, ojalá que no se me olvide.
Sí, gracias y es bueno de nuevo saludarle. Los heterosexuales hemos normado la realidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, las personas dentro de la diversidad LGBTIQ+, en este caso habrán planteado con ustedes también esa parte de ser incluidos en esta lucha por los espacios políticos, ¿verdad? Una tercera ronda. Buenos días, gracias licenciada. Al grano, cuando habla usted de su presentación, excelente su participación en la vida política, pero mi duda es, ¿qué opina usted cuando en un grupo de organización política o social donde efectivamente se marca el machismo? Pero también, ¿qué opina dentro del grupo de mujeres, de damas? También hay una competencia y entre ellas mismas también pues hay rivalidad, incluso tratan de que no salgan avante alguna participación de las mujeres. Y también en el tema de que, ¿por qué cree usted que si tiene que ver en el tema de que en el lado del oriente la participación es mínima de la mujer según su presentación, en el lado de occidente hay más? ¿Cuál cree usted la causa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es cultural? ¿Es político? ¿Formación? Bueno, entonces voy a sonar estas primeras sobre la vicepresidenta. ¿Tú te acuerdas? Perdón que te trate, porque es que somos amigos. En la reforma constitucional, muy impulsada por el luego vicepresidente Francisco Reyes López, ¿verdad? De por sí en la Constitución teníamos 3 candidatos vicepresidenciales como presidentes: Héctor Aragón, Roberto Carpio y Ramiro de León Carpio, con lo cual ya ellos como presidentes impulsaron mucho incorporarle funciones no tradicionales al vicepresidente, porque hubo una época en que hubo designados que solamente eran cuando no había presidente, y en general los vicepresidentes sustituían al presidente, pero ya con la Constitución de 1985, por influencia de esos 3 que iban a ser candidatos vicepresidenciales, se ampliaron las funciones de la vicepresidencia. Pero en la reforma constitucional fueron por un poco más, ya prácticamente convirtiéndolo en copresidente desde el punto de vista formal, ¿verdad? Porque siempre seguimos teniendo un sistema presidencialista culturalmente y en la práctica política institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le asignó a la vicepresidencia los gabinetes específicos. Entonces, de ahí de la reforma constitucional, el vicepresidente tiene un amplio, y el vicepresidente o la vicepresidenta tiene un amplio campo para desarrollar su trabajo. Puede trabajar con el gabinete social, puede trabajar con el gabinete de seguridad, tiene asignado todo el tema de ciencia y tecnología, tiene también asignado el tema de la prevención de violencia, en fin, tiene montones de funciones, de manera que pues un hombre o una mujer que llegue a ser vicepresidente o vicepresidenta tendría un campo muy amplio para desarrollar su trabajo, pero el asunto es que depende de cómo se lleva, es la relación. Hay presidentes y vicepresidentes que se han llevado bien o que sí han trabajado como equipo, pero hay otros que no. Hay unos en que lo que se ha hecho es que se dividen el trabajo. Les voy a poner el ejemplo de Berger. Eddie Stein fue el que verdaderamente hizo la política pública, porque Berger, él pues no le interesaba mucho la política, de hecho, ¿verdad? Sí, él era amigo de Álvaro Arzú y por eso se metió a la política, porque era muy amigo de Álvaro Arzú para llegar a la alcaldía. Entonces siempre iba como detrás de Álvaro Arzú. No quiere decir que no fuera competente, pero el hecho es que no le interesaba. Si ustedes se van a acordar del presidente Berger, pues más se van a acordar de actos públicos, pero no de conducción de política de Estado. Eso lo hizo Eduardo Stein. Y así podíamos pensar. En el caso de Vinicio Cerezo, como eran del mismo partido, como tenían una trayectoria, había mucha confianza, pero
Roberto Carpio pidió tener funciones específicas. Mire, yo me voy a encargar del TRIFIN, de la pequeña mediana empresa y las cooperativas, y voy a impulsar la integración centroamericana. Entonces a eso se dedicó Roberto Carpio, trabajó de común acuerdo con Vinicio, en gran armonía, con todo el apoyo, etc. Bueno, no digamos de Roxana Valdetti con Otto Pérez, todo el apoyo y un trabajo pues conjunto, ¿verdad? Este no es el caso, porque en Semilla pues hubo un proceso de selección de candidato vicepresidencial. De los que pues estuvieron en Semilla o conocen Semilla saben que así fue, ¿verdad? Entonces casi que ni se conocían el presidente con la actual vicepresidenta, ¿verdad? No es que ella no tenga competencia tampoco, calidades, pero no tiene trayectoria de servicio público, no conoce por dentro el Estado. Y entonces ha quedado como un poco arrinconada. Si yo la pudiera aconsejar, mire, haga bien lo que le toca hacer. Agarre el liderazgo, porque no es que nadie se lo va a dar, no se lo dan. Es decir, si hay espacios políticos vacíos, no se quedan vacíos. Inmediatamente, si se desocupa un espacio, alguien lo ocupa, porque así es la política, es lucha por el poder. Bob dice que, bueno, se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero también viceversa, decía Alejandro Gramajo, ¿verdad? Entonces sí, Bob dice que la estrategia y la guerra es la dialéctica de las voluntades que utilizan la fuerza para resolver sus diferencias. Eso es la política. La fuerza no necesariamente tiene que ser física, no puede ser las armas, es la fuerza de, por ejemplo, del apoyo popular para la política, la capacidad de movilización. Entonces, eso, para referirme a lo de las mujeres, si no, las otras mujeres también van a competir con cualquier otra mujer que pretenda alcanzar poder, pero no lo veamos como algo, por eso les conté yo, que a mí mis compañeras me faltaban 2 votos y esos votos los tenían las dos mujeres de la democracia cristiana. Estaban con René de León y yo estaba con Alfonso Cabrera, no, porque tú estás en una corriente diferente. Así. Y por esos 2 votos no alcancé la presidencia. Pero pues, no les guardé rencor ni nada, era natural. Me pareció natural que no me apoyaran porque no estaban en la posición política que yo tenía, ¿verdad? Entonces, tampoco, es decir, que hay competencia entre las mujeres, que puede haber también zafadas de alfombras, luchadas de piso, etcétera. Hay, pero también hay en los hombres, es que no, somos seres humanos, ¿verdad? Hombre o mujer, tenemos las mismas pasiones, las mismas falencias, ya, esa imagen de que la mujer tiene que ser buenecita, tenemos que sacárnosla también. No, por ser mujeres no tenemos que ser buenecitas. O sea, ojalá que seamos buenas. Yo, por ejemplo, sí aspiro a ser una buena persona, pero no una buena mujercita, ¿verdad? Eso no quiero ser. Aquí, eso. Hablando de la diversidad, sí, en la CAME llegaron las organizaciones de la diversidad a plantear también el que, fíjense que la primera cosa es que como hay, pues ya no sé, el término políticamente correcto, alguien me lo tiene que decir porque de eso sí no sé tanto, de travesti. No sé cómo se clasifica eso en el lenguaje políticamente correcto. Entonces, resulta que sí llegaban vestidas, y me voy a referir como mujeres, entonces no las dejaban votar porque en su DPI decía que eran varones. Entonces esa fue su primera lucha, fíjense, para que no le negaran la posibilidad de ejercer el voto a un hombre biológicamente que llegara vestido de mujer. Y cabalmente, no sé si ustedes vieron que entrevistaron precisamente a una persona de la diversidad que había ido a votar a la Landívar en esta última elección y dijo que no había tenido ningún problema, porque ya eso ya se había eliminado del reglamento, ¿verdad? O sea, no había ninguna norma que lo prohibiera, pero por el tema cultural, digo por eso, no las dejaban votar. Pero en eso nuestra sociedad guatemalteca es muy conservadora,
Yo soy muy amiga con Sandra Morán, es una gran amiga. Ella es una gran luchadora social, política. Pero cuando ella alcanzó la diputación, tuvimos algunas conversaciones y le dije, mira, vas a ver que vas a enfrentar por esto de autoidentificarte abiertamente de la diversidad como lesbiana, vas a tener problemas por eso, porque todavía nuestra sociedad es extremadamente conservadora. Yo no digo que no impulses algunos temas de tu interés, pero métete a otros temas también, métete en temas que no sean propiamente de la identidad. Si ella quería impulsar algunos temas, primero saber que estaba en bastante desventaja, pero segundo, tratar de no centrar su política, su carrera parlamentaria exclusivamente en esos temas, ¿verdad? Pues esa es mi opinión y pues ya contesté lo de la rivalidad entre las mujeres. Sí. ¿Pasamos a otra ronda? Sí, vamos a hacer otra ronda de 3. Doctor Saúl, luego voy a ir aquí con mi amigo de Iniciativa de la Comuna. Voy a regresar allá con Víctor. ¿Sí? 3. Después vamos a ir con la licenciada Susana, después con el amigo Héctor, después aquí con Luis Gutiérrez y allá, ¿sí? Vamos pues, aquí también. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, Catalina, muy amable de su parte de compartir sus experiencias. Yo tengo alguna información, algunos estudiosos ven, digamos, en el sistema económico imperante va a afectar bastante, digamos, la posible participación de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿verdad? También la cuestión, por ejemplo, la cuestión de las guarderías y todo eso tiene que ver desde los estratos más alejados que los niveles políticos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ha habido casos en los cuales hay algunos gobiernos que establecen un porcentaje, por ejemplo, de la participación de las mujeres, ya sea en el Congreso, dentro de los partidos. Entonces, mi pregunta es que ¿qué tan conveniente o inconveniente es el poner un porcentaje, por ejemplo, decir un 30%, 35%, tiene que ser, digamos, la cantidad de diputados o de participantes en la planilla, o en fin? Entonces, si el resto del sistema no está preparado para proveer, digamos, las posibilidades para que las mujeres puedan participar. Gracias. Vamos aquí con... Buenos días, Catalina. La ley electoral de partidos políticos tiene bastantes falencias. Solo para señalar una, por ejemplo, el caso de los comités cívicos, ¿ya? Que tiene un corto periodo para conformarse y si gana el alcalde, desaparece. Y se queda sin la base social que lo llevó, ¿no? Entonces, y también hay otra que quería manifestar, y es lo hago en base a una experiencia. En una ocasión mi primo participaba para diputado. No me acuerdo si era de los unionistas o el PAN, que se habían en cuenta de lo mismo, ¿no? Pero había otra persona que estaba en la planilla, que era el copy-paste, ¿ya? Entonces digo, ¿qué hago? Voto por mi primo. Si voto por mi primo, voto también por el copy-paste. No me tocó más que votar por mi primo y avalar a los que estaban en su planilla. Entonces, la propuesta de que se haga por listados en voto nominal, ese recibió el rechazo la vez pasada de los diputados. Ellos dijeron que que el pueblo de Guatemala no estaba preparado para eso, mientras El Salvador ya lo venía haciendo. Entonces, dentro de la ley electoral del partido, hay que hacer un montón de formas, porque eso, al final de cuentas, influye en la democratización de los partidos. No es posible, por ejemplo, que haya una asamblea al año, es decir, prácticamente que estén divorciados de sus bases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para impulsar la democratización de los partidos políticos, ¿verdad? Porque realmente si no hay partidos políticos. Definitivamente no existen partidos políticos en Guatemala. Vamos con la otra.
Muy buenos días a todos los compañeros, licenciada, muy buenos días. Soy ex candidata a la alcaldía por San Juan Zacatepeques y quiero comunicarle de que sí es bastante difícil el competir en una alcaldía donde el machismo prevalece, donde la mujer, la mayoría de mujeres a veces somos mamás solteras, ¿verdad? Y estar preparadas para llegar a una alcaldía municipal no solo es psicológicamente, económicamente, y la educación que se tiene que tener, ¿verdad? Y el conocimiento a lo que esto conlleva a llegar a una alcaldía. Me he preparado, he buscado, vengo trabajando política desde hace mucho tiempo. Obviamente nunca me habían dado la participación hasta las elecciones pasadas. Ahora tengo un movimiento de mujeres, también promuevo la igualdad de las mujeres y trabajo en la prevención social de las mujeres. Entonces, ¿cuál sería el apoyo que usted le daría o cómo buscar el apoyo para otras mujeres que quieren tener una participación política? Porque es muy poca el apoyo como la educación política. Hasta ahora yo me estoy incorporando al Instituto de Formación Política, que me parece genial, pero en otras no la había encontrado, más que algún curso, ¿verdad? Alguna discusión política por ahí, pero más nada. Gracias. Bueno, entonces voy a empezar por aquella. Usted tiene toda la razón, solo la pura cuota, la pura acción afirmativa es insuficiente, porque si no se tienen los recursos económicos y si además la violencia continúa caracterizando la política de las mujeres, siguen en desventaja, aunque haya acciones afirmativas. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces los candidatos ponen a su hermana, a su hija, a su esposa, ¿verdad? Eso pasaba en México al principio. Fíjense que incluso se señalaba un caso que le llamaban las Juanitas, porque se hizo la ley de acción afirmativa, un porcentaje mínimo de participación de mujeres, y entonces los esposos ponían a la esposa adelante, pero ya existía el compromiso de que ella iba a renunciar y el hombre iba de suplente, y entonces subía él. Entonces por eso le llamaron las Juanitas, porque la primera que hizo eso fue una señora que se llamaba Juanita, precisamente. Entonces quiere decir que le juegan la vuelta a la ley, ¿verdad? O sea, se hace trampa, digamos, pragmáticamente, porque sí, bueno, entonces ahí están mujeres. Bueno, pues es mi hija, mi cuñada, mi hermana, ¿verdad? Mi esposa. Entonces no basta con eso. O sea, si se hacen acciones afirmativas o paridad, tiene que complementarse con otras medidas para promover mayor acceso a la educación para las mujeres. Miren, ese programa de las becas de la niña tuvo un impacto significativo en que las niñas, sobre todo indígenas, concluyeran su primaria. Y concluir la primaria implica que la mujer no es madre tan joven, que va a asumir responsabilidades de hogar mucho más adelante, porque entonces esas acciones para que las mujeres también tengamos oportunidades en otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, y que se luche contra la violencia, es decir, que generemos una cultura de respeto entre los seres humanos, personas, independientemente de que seamos hombres o mujeres, es importante para que las mujeres podamos avanzar más, como usted señalaba. Usted está trabajando en prevención social y básicamente es contra la violencia hacia las mujeres, porque estadísticamente, efectivamente, los delitos de los que son víctimas las mujeres, la mayor parte son porque son mujeres. Porque cuando se hizo la ley esta contra el feminicidio decían, no, pero si un homicidio es un homicidio, sea hombre o mujer, no, es la motivación
es la motivación un esposo que mata a machetazos a su mujer, a su esposa en estado de ebriedad, en fin, es eso. Entonces sí tiene también que trabajarse, pero eso tiene mucho que ver con lo cultural. Está bien la ley, pero lo cultural es fundamental. Si tenemos que formar desde la casa a las niñas y a los niños con una visión de respeto a la dignidad de las personas, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, ¿verdad? Y los allá es bien interesante, comités cívicos. Rafa tiene también si camina como pato, si grazna como pato y nada como pato, es pato. O sea, los comités cívicos son partidos políticos temporales, esa es la verdad. Entonces la solución es partidos políticos locales o departamentales, porque los comités quieren ser permanentes, pero no quieren tener las obligaciones de los partidos. Entonces esa sería la solución. Bueno, puede haber partidos locales y puede haber partidos departamentales. No es obligación que un partido tenga organización en todo el país o en 12 departamentos, dependiendo de lo que la ley diga, ¿verdad? Entonces, partidos locales y partidos departamentales son la alternativa al partido nacional grande, que a veces ni siquiera tiene organización en ese lugar y pone candidatos. Esa es una opción. Y la otra opción, en cuanto a las candidaturas por persona, es la subdivisión de los distritos electorales para circunscripciones más pequeñas. Entonces, no es una planilla por ejemplo, toda Guatemala, ¿cuántas zonas? Como 20, no sé cuántas zonas tiene la ciudad de Guatemala. Entonces, si el distrito central, que así se llama la ciudad para efectos electorales, tiene tales zonas, puede postularse una persona por cada zona. Entonces, si yo vivo en la zona 7, que vivo en la zona 7, yo voto por un diputada o diputado de la zona 7, igual puede ser la corporación municipal para las concejalías, por ejemplo. Entonces, esa es una alternativa. La candidatura individual, las listas abiertas, es lo que usted plantea. Las listas abiertas pueden ser con un segundo voto preferencial o pueden ser de una vez solo votando por la persona. O sea, hay diferentes sistemas electorales. Tiene solución si se quiere hacer, pero sí es un poco más complicado. Sería más fácil la subdivisión de los distritos. ¿Estamos bien? Vamos con la siguiente. Vamos a seguir el orden de las manos. Vamos a Ingrid, Víctor, Héctor. Muy buen día a todos, licenciada, un gusto verla nuevamente, siempre, verdad, tan enriquecedora, siempre su participación puntual y clara. Mi pregunta es la siguiente, su opinión, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la oportunidad que tienen las mujeres en las próximas elecciones en base a la estadística que usted acaba de presentar? ¿Y qué opinión sobre la cantidad de partidos que vamos a tener también para las próximas elecciones, donde tenemos una variedad de ideologías? Gracias. Yo apoyo y he trabajado, y como les digo, y pues presenté de hecho una moción precisamente para en ese tiempo no era para la paridad, sino para un porcentaje mínimo de participación, pero creo que hay que seguir luchando por eso, pero a mí me preocupa más la penetración de los cacicazgos vinculados a los ilícitos y al crimen organizado en la política, porque ahí sí la desventaja es todavía mayor, ¿verdad? Pienso que lo que sí es una verdadera amenaza para el proceso político, y ya lo vemos reflejado en el Congreso, ¿verdad? En donde ya abiertamente personas que es Vox Populi, ¿verdad? Que están vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, alcanzan escaños, ¿verdad? Entonces, y en el ámbito local, sobre todo en los municipios fronterizos, este peso del crimen organizado, de la migración ilegal y todo esto es mayor. Entonces, para mí,
esa amenaza no es solamente para las mujeres, es para el sistema político en su conjunto, esta penetración, digamos, de ciertos actores en la política pública. En general no son muy beligerantes propiamente en el tema político, puesto que lo que pretenden es más bien proteger sus negocios. O sea, daño generalmente no hacen, pero ese espacio que ellos ocupan no lo ocupa una mujer, no lo va a ocupar un profesional capacitado, no lo va a ocupar una persona que sí quiere hacer política, no proteger sus negocios. Buenos días, doctora. Tengo la pregunta concreta: si estuviera en sus manos, las manos suyas, como buena política, me consta que usted ha sido buena política, ¿sí? Sus palabras, sus hechos confirman sus palabras, y felicitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted con las mujeres de pueblos originarios si el hombre del pueblo originario es rechazado y las clases sociales por el lado económico son rechazadas, no digamos una mujer originaria? Y tengo, me viene a la mente el ejemplo del presidente del Perú, ¿no? Ahorita no lo tengo en mente el nombre. Correa. Castillo, Pedro Castillo. Exacto. Tardó poco, siendo hombre, rechazado por, inclusive, como usted bien decía, ¿verdad? La peor cuña, la del propio Palo, también lo rechazó. Y se quedaron con su gusto y sustituyeron al presidente de esa nación. Entonces, ¿qué oportunidad tienen las mujeres, si estuviera en sus manos, las manos suyas, hacer por la mujer del pueblo originario? Porque recuérdese también de que aquí en Guatemala se marcaba ese cuadro en donde la mujer ni siquiera a las discotecas o los centros para esparcimiento la dejaban entrar, a la mujer originaria. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Vamos, ¿dónde estábamos? Aquí, a Héctor. Gracias, licenciada, por su exposición. Mi nombre es Héctor Escobar. Yo tuve el privilegio, un poquito amargo, pero es privilegio, que todos mis jefes fueron mujeres. Y mi concepto de machista no aceptaba eso. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que una mujer bien preparada es bien certera en sus decisiones, planifica bien su trabajo, ¿sí? Entonces, esta es una opinión que, a pesar que estaba en contra de mi machismo, ¿sí?, generado desde el hogar, imagínense aceptar órdenes de una profesional, un jefe que posiblemente ni siquiera sabe lo que es electricidad o cableado estructurado o redes y comunicaciones, ¿sí? Sin embargo, sus diagramas de flujo, al seguirlos con un método de planificación, fueron correctos, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que fui yo bastante afortunado, y creo que el consejo que yo le daría a todas las compañeras es su preparación, ¿sí? Porque hacen muy bien su trabajo, independientemente que el machismo las acepte o no. El trabajo es lo que cuenta, sobre todo los resultados. Gracias. Luis. Catalina, muy buenos días. Asamblea, muy buenos días. Es un placer saludarles. La diputada Silvia Gutiérrez Raguay ayer tenía que presidir un evento de las organizaciones de mujeres de oficios domésticos. Desafortunadamente no pudo asistir porque es parte de la Junta Directiva del Congreso de la República, tomando en cuenta que la política no es solo de 4 ni de 3 horas. Pero tengo entendido que mañana se reúnen ustedes, Catalina, para seguir hablando sobre el aspecto de
femeninas y el problema que se tiene con los derechos que no poseen en estos momentos las mujeres que trabajan en oficios domésticos en Guatemala, porque totalmente están desamparadas. Yo tuve la experiencia de estar en las elecciones pasadas y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tuvo un inconveniente, que no daban los gafetes respectivos para los medios de comunicación social. Se habla de los medios y todo, pero no estaba ese apoyo. Estaban dando 2 o 4 gafetes y una emisora no puede trabajar con 4 personas. Es un rubro como de 12 a 15 gentes, hablando de una radio y toda la cosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esas correcciones que son mínimas, pero que son importantes y básicas para que la población las pueda interpretar? Muchas gracias. Gracias. Empezando por las mujeres indígenas. Sí, como bien dice usted, si ya las mujeres no profesionales, mestizas, de clase media para arriba o clase media baja, nos cuesta, veamos lo de las mujeres indígenas. Cabalmente, a propósito de lo que se decía del trabajo de esto y de la diputada Sonia, la maestra, porque tiene una maestría de Pinamush, fue precisamente secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y ella una vez en Chimaltenango iba a ser la expositora en una reunión, pero llegó temprano. No habían llegado las otras personas, y entonces empezaron a llegar. Y le dice, usted es la que viene a preparar el café. Ahí está ya la cafetera para que no haga. Eso le dijeron a ella, por los prejuicios culturales que tenemos metidos todavía. O sea, de asumir que las o mujeres que a veces encuentran a una profesional en el mercado y le dicen, no te has interesado en ir a trabajar a una casa. Entonces sí, eso es todavía más cuesta arriba el tema del racismo y la discriminación en Guatemala. Y a propósito del trabajo doméstico, hay un convenio de la OIT que es el 189 que están impulsando precisamente organizaciones de trabajadoras y trabajadores de casa particular también, porque hay jardineros, hay guardianes, etcétera, que hacen trabajo también interno en las casas, que el Congreso apruebe este convenio. En cuanto al tema de la ley electoral y el acceso a los medios de comunicación, eso se puede arreglar en el reglamento, no requiere reforma de la ley electoral. Eso implica, digamos, organizarse e incidir, cabildear ante el Tribunal Supremo Electoral para que ese reglamento cambie y se autorice, se dé mayores facilidades a los medios de comunicación social. En cuanto a lo que dijo el colega, ¿verdad? Pues no tengo más que respaldar su opinión e insistir en eso, en que hay que invertir en las mujeres, en la educación, en el acceso a la educación, porque una vez que se da ese primer paso a la educación, el camino, es decir, el horizonte se amplía completamente. Aún sea una niña que logra terminar su primaria, ya no es la misma niña que se queda en la casa ayudando a la madre solo con las tareas domésticas. Así que yo sí soy una devota de la educación, soy maestra de educación primaria, he trabajado primaria, secundaria, universidad, tanto grado como posgrado, y de verdad yo sí le he puesto a la educación. Y la formación política es una rama de la educación, que es lo que están haciendo ustedes acá. ¿Me dice ya? Tengo hambre. Vamos a ir allá con Evigo, luego con Eduardo y luego con Carlos Medrano allá en el fondo y después con Gaby. Es alimentos por trabajo. Buenos días, licenciada, y buen provecho a todos. Yo creo que ya se ha tenido una experiencia con candidatas de peso para la presidencia. En este caso me refiero a la premio Nobel. Ella, recuerdo que fue candidata a Rigoberta Menchú, pero que no tuvo lo esperado, los resultados. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se debió eso? ¿Y cuál será la perspectiva, por ejemplo, para otra mujer indígena como lo es el Maldán? No sé cuál sería la perspectiva en el futuro. Gracias.
Telma Cabrera. Vamos, Eduardo. Telma Cabrera, pero también Telma Aldana, también fue precandidata. Es Cabrera. Es Cabrera. Es que Telma Cabrera fue candidata, pero Telma Aldana era precandidata de Semilla. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Soy Eduardo Morales. Históricamente, pues usted desempeñó un buen cargo realmente en el Congreso de la República. Ayer estaba específicamente viendo los recortes de prensa, cuando usted pues fue parte de la democracia, después se pasó al Movimiento de Acción Solidaria más del recordado Jorge Serrano Elías. Me parece que sí estuvo ahí en el Congreso como presidenta del Congreso, la primera mujer, ¿no? No me pasé al MAS como Presidenta. diputada del Partido de Democracia Cristiana, fui presidenta del Congreso. Ah, bueno. El perdón. presidente era del MAS. Del MAS, perdón. Entonces ahí sí. Mire, ¿cuál sería la propuesta para mejorar la gobernanza, la alternabilidad, tanto como en el Ejecutivo, como en los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales? Una. La otra, por ejemplo, con relación a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cree usted conveniente de que las fechas se puedan cambiar tanto una elección para alcaldes municipales y después se traslada otra fecha para elegir a diputados o presidente de la República? La otra es, por ejemplo, las encuestas, o sea, estos análisis que han estado haciendo algunas empresas, Sidus Gallup, me parece que tienen un perfil ahí, ponen supuestamente a unos candidatos punteros. Entonces, ¿cuál es su análisis como una gran política que usted ha sido? ¿Y alguna iniciativa de ley que usted haya propuesto en su periodo como diputada al Congreso de la República? Muchísimas gracias y mil bendiciones. Carlos, y de una vez vamos a tomar la de Gaby y ahí cerramos con esta ronda y luego pasamos con Rafa. Gracias, gusto en saludarla, licenciada. Mi pregunta es muy sencilla, pero que en los últimos 2 gobiernos anteriores se ha dado ese fenómeno a nivel de diputados, y es que muchos ciudadanos participan y se montan meses de que están en el poder o a muy corto tiempo renuncian a la organización política y prácticamente se quedan como diputados independientes. Este fenómeno se ha visto en los últimos 8 años. Sin embargo, todos estamos enterados por los medios que recientemente se ha estado reuniendo el Tribunal Supremo Electoral para hacer 25 cambios en el reglamento. Pero no está contemplado eso. Seguimos con esa falencia de que se montan a un carro político y al poco tiempo renuncian y les dicen, ahí nos vemos. ¿Qué opina, qué sugiere usted que se pueda empezar a trabajar para que en realidad no suceda esa fuga de las organizaciones políticas? Gracias. Miren, esta sí va a ser la última ronda, es que se lo digo honestamente, es que yo no ceno, y si no como, ahora sí, sin probar bocado, entonces se me empieza a bajar la energía, el azúcar. Es una cosa física, además soy de la tercera edad. De verdad, sí. Estoy ahorita ya no me estoy pudiendo concentrar. Es una cosa fisiológica lo que me está pasando. No es una llega a comer, que yo no sé. O sea que yo lo último que comí fue ayer a las 2 de la tarde. Si quiere responde comiendo, le digo. Sí, por favor, no tengo que comer, porque me voy a desmayar acá.